neumonías, pero por lo menos insuficiencia respiratoria sí acabamos todo, ¿no? Sí. Neumonía, entonces, en la fisiopatología nosotros decíamos que hay un modelo tradicional. Este modelo tradicional es el que en la antigüedad se usaba muchísimo. La gente pensaba mucho que nosotros teníamos la transmisión por las gotitas de flujo y luego teníamos la colonización y aspiración. La colonización era en la zona de la nariz y eventualmente había una microaspiración, ¿ok? Entonces recuerden, gotitas de flujo, colonización en la zona nasal y luego microaspiración. Pero ya sabemos, y obviamente esto lo sabemos desde 2024, si ustedes leen la parte de Up to Date, ya teníamos unos atisbos en 2022, pero 2024 ya lo tenemos confirmado. Tenemos el modelo moderno, que es el modelo de microbioma pulmonar. A ver, la mayoría de sus docentes no son neumólogos y tampoco se han formado del 2022 para arriba. Entonces, para muchos de ellos este puede ser un tema nuevo. Entonces, siempre ustedes aborden esto con mucha cautela, con mucha discreción. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos acerca del modelo actual, nosotros vamos a referir a esto. Clásicamente, nosotros vamos a tener un microbioma. Inclusive en Up to Date le pusieron flora. No, no es flora. Tampoco fauna. Este es un microbioma alveolar. Y vamos a tener, recuerden, macrófagos alveolares. Esa es la manera como nosotros vamos a ubicar. Esta microbioma o este microbioma va a ser resistente porque al crecer va a competir con cualquier microbio que pueda ingresar. Entonces, si alguna vez les pregunta, ¿el alveolo es completamente estéril? No, tiene una microbiota. Es una microbiota particular, de repente no es tan florida como en otros lados, pero se presenta. Y estos microbios, recuerden, no solamente compiten, o sea, nos protegen, sino que también pueden modular la respuesta inmunitaria. Entonces, estos microbios residentes pueden hacer que vengan más o menos, de repente, neutrófilos o de repente algunos macrófagos adicionales. Y recuerden que cuando viene el neutrófilo y el macrófago, sí o sí se va a generar una reacción inflamatoria. A veces inclusive sueltan fibrina. Entonces va a haber un daño, es como una zona de guerra. No es que se queda perfecto. Entonces, al haber ese daño, puede ocasionar en el futuro fibrosis. Y eso es importante también que recuerden ustedes. Entonces, cambios en la microbiota van a generar justamente un sobrecrecimiento de aquellos gérmenes que nosotros no queremos. ¿Y en quiénes cambia la microbiota? Pues clásicamente en los fumadores. ¿Listo? Si alguno de ustedes fuma, se está condenando. Porque eventualmente, ay, Fabricio fuma, cumple... Todos le han mirado. Los que fuman alteran su microbiota alveolar. ¿Y qué sucede si es que muere esta microbiota normal? Organismos que no deberían de causar neumonía empiezan a crecer. ¿Listo? Entonces, no hay quien compita con ellos y ellos crecen. Y al crecer, este sobrecrecimiento va a generar lo que nosotros llamamos como neumonía. Entonces, hay pacientes jóvenes que me dicen, ay, pero yo no sé por qué, pero me dio neumonía. Entonces, uno, fuma. Dos, alguien fuma cerca de él, porque podría ser eso. Tercero, puede estar en una zona súper contaminada. Recuerden que veíamos el índice, ¿no es cierto? El índice de contaminación. Por ejemplo, una persona que viene de Lima, una persona que viene de Ciudad de México o de Nueva Delhi, pues va a tener ya un compromiso de su microbiota. ¿Listo? Potencialmente. Eso todavía no lo hemos visto, pero creemos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el tercero estamos viendo que va a depender mucho de cómo responde el sistema inmune. No va a ser lo mismo el sistema inmune en un paciente que tiene 17 años, 20 años, unos 70, 70 kilogramos, sano y que no fuma y que vive no sé, en el campo, frente a un paciente que tiene 80 años, que vive en Nueva Delhi, que de repente está alterado. Entonces recuerden, la respuesta inflamatoria, tanto local como sistémica, tiene un rol en el desarrollo no de la neumonía. Sistémicamente nosotros decimos que la manera que tenemos para controlar es aumentando la temperatura. Cuando aumenta la temperatura se desintegran, ustedes saben,
algunas proteínas y el cuerpo intenta protegerse de esa manera. Entonces, clásicamente la neumonía se va a acompañar de fiebre. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los síntomas clásicos. Y eventualmente esta respuesta puede ser tan grande que puede dar, por ejemplo, síndrome de disfunción multiorgánica. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, miren lo que sucede aquí. Llegan los patógenos al espacio alveolar, como el estreptococo neumonía, y luego vemos de que los macrófagos alveolares que estaban allí intentan protegernos. ¿Pero qué sucede? Son sobrepasados por este ejército, inclusive nuestra microbiota es sobrepasada, y empieza a haber aumento de la permeabilidad, tanto endotelial como alveolar. ¿Y qué sucede con los neutrófilos? Salen y generan el exudado. Recuerden, neutrófilos, proteínas, fibrina, todo eso va a generar pus. Y es el pus, o sea, todo esto lleno de pus, que nosotros vamos a poder ver en la radiografía como una consolidación. ¿Listo? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos acerca de mecanismos, por ejemplo, clásicamente en la microaspiración se pensaba en neumococo, neumonía, influenza, sobre todo en los pacientes que tengan EPOC. En la radiografía de tórax no suele haber consolidación. Si es que ustedes ven una consolidación, pues automáticamente piensen en una sobreinfección con neumococo. Entonces, ya va quedando en su mente. Si ustedes tienen fiebre, menos de 2 semanas, y además tienen consolidación, soplo tubárico, ese es un caso de neumonía hasta que ustedes demuestren lo contrario. El tercer microorganismo más común se llama Moraxella catarrhalis. Con respecto a los mecanismos inhalatorios, vamos a tener que el principal va a ser micoplasma, vamos a decir mejor. Micoplasma se puede utilizar, por ejemplo, en las guerras biológicas, porque su mecanismo es inhalatorio. De manera hematógena, y eso lo van a ver sobre todo en los pacientes que, por ejemplo, sufren de drogadicción. Muchos de ellos comparten jeringas. Entonces, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa son de los que son más relevantes. Pero, por ejemplo, también tenemos a los gérmenes que, como Pseudomonas, que se han encontrado de manera independiente intrahospitalaria. En la otra sección me preguntaban, ¿pero cómo un paciente que está dentro del hospital se va a contagiar? Lamentablemente los ambientes hospitalarios generan algunos gérmenes que son resistentes a los antibióticos. Y hemos dicho que hay un proceso de colonización. Entonces, ¿qué va a suceder? Al paciente le van a intubar, ya tiene la colonización en la zona de repente de la nariz, pero también tiene alterada su microbiota. Y por tanto, lo que va a suceder es una colonización externa por Pseudomonas primordialmente, que va a causar neumonía intrahospitalaria. Entonces, cuando digamos contigüidad, neumonía intrahospitalaria, casi siempre van a pensar en primer lugar Pseudomonas, en segundo lugar Staphylococcus aureus. Sin embargo, si es drogadicto, allí sí tenemos que pensar en Staphylococcus aureus. En el caso del Acinetobacter, sí. Justo me causó curiosidad la vez que usted nos dijo de la intubación. Sí. Es la más resistente, tengo entendido, y causa neumonía. Sí, pero la más frecuente es Pseudomonas. Y la segunda más frecuente va a ser Staphylococcus. Por clamidia también se puede contraer. Sí, y casos, digamos que contados, pero sí, sí es posible. Entonces, ¿cuál va a ser, chicos, su paciente robot? Su paciente robot o su paciente típico va a ser un paciente que tenga esta triada: tos, fiebre y disnea, sensación subjetiva de falta de aire. ¿Quién no presenta fiebre? El anciano. El paciente adulto mayor no tiene un sistema inmunológico que pueda justamente causar esa respuesta sistémica y por tanto es el único que no va a presentar necesariamente fiebre, pero sí puede presentar febrícula. Y en la radiografía vamos a ver sí o sí síndrome de condensación pulmonar. Y ya habíamos dicho que les van a soplar, les van a decir que sí o sí es neumonía, si es que además les ponen esta palabrita, soplo tubárico. ¿Listo? Entonces, ese es su paciente clave. A ver. Doctor, ¿me puede calificar eso? Es disnea, tos y fiebre. ¿Listo? Ahora, la radiografía de tórax sigue siendo el gol estándar. O sea, si es que ustedes ven en su examen que les ponen una radiografía de tórax, tienen dos opciones. La primera, que estén pensando en una neumonía, y la segunda es que estén pensando en un derrame pleural.
El derrame pleural, como explicó su compañero Fernando, ¿cierto? Genera una curva que se llama la curva de Damoiseau. Se pronuncia así, ya es francés, Damoiseau. Y esto es una curvita, como la mostraron en la imagen, si han estado atentos la han visto, que es muy característica. ¿Listo? Entonces, la radiografía de tórax tiene un rol primordial, sobre todo en las neumonías. En las neumonías vamos a ver justamente esta zona, y creo que ya la habíamos visto, pero la tengo. No. En la vida real la van a ver de esta manera, pero hay dos tipos de radiografías que ustedes tienen que ver. La primera se llama la radiografía regular, que la hacemos algunos pacientes, y la otra es la radiografía digital, que suele tener un poquito más de precisión. Entonces, miren, aquí tenemos el tórax. ¿Ustedes creen que es un adulto, es un niño? Es un niño, muy bien. Y miren lo que está sucediendo aquí. Tenemos una zona blanca, ¿verdad? Esta zona blanca, nosotros le damos una radioopacidad, le vamos a decir una consolidación. Y es una consolidación, miren, como si es que fuera una zona bien clara, como alguien hubiera borrado, ¿no es cierto? Entonces, esa consolidación clarísima, ustedes dirían, esta es una neumonía global en hemitórax derecho. ¿Listo? Entonces, no se dejen engañar, si ya ven una radiografía como esta, estamos claramente frente a un caso de neumonía. ¿Qué tipo de neumonía sería? ¿Qué neumonía dice? ¿La tiene? A ver, ¿qué tipo de neumonía seríamos? ¿No era la que era comunitaria? Ya. Eso lo hemos visto con ustedes, ¿no? Sí. Sí, lo hemos visto. Tenemos diferentes tipos, pero la más clásica, habíamos dicho, la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía hospitalaria. De la intrahospitalaria habíamos visto dos, ¿se acuerdan? La hospitalaria propiamente dicha y la asociada al ventilador mecánico. ¿Cuántos días tenía que pasar para que nosotros... Muy bien. Entonces, ¿cuáles son otros puntos que ustedes sí o sí tienen que recordar cuando hablábamos acerca de neumonía? Y si es que sobre todo les ponen una radiografía de tórax. Tenemos que ver que en los casos de abscesos vamos a presentar niveles hidroaéreos. ¿Listo? Entonces, un caso típico de neumonía con absceso con un nivel hidroaéreo es justamente esto. Cuando hay un nivel hidroaéreo se forman dos fases, una fase blanquita, que es la fase, por ejemplo, el pus, y una fase de aire. Generalmente en los que son anaerobios se da esto. Yo sé que la ven poquito, no sé si nos arriesgamos a bajar la luz, pero más o menos para que ustedes sepan, hay un nivel hidroaéreo. Más o menos. También. Vamos a terminar ese tema y ya con eso pueden ir a casa. Por lo menos este tema. Mañana es una jornada larga. Mañana no tenemos examen, pero recuerden, se forma una fase que es la fase líquida en este caso y una fase que es el aire. Eso se le llama nivel hidroaéreo. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más tienen que ver? Otro caso importante que tiene que ver, sobre todo cuando vemos a la parte de las radiografías, es que tienen que ver lo que son el pulmón como si fuera baleado más el tórax. Siempre que ustedes vean el pulmón como si es que alguien, no sé si han visto esos quesos que ponen en los dibujos, justamente eso es típico del Staphylococcus aureus. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tengan ese patrón en la radiografía, están obviamente frente a un caso de Staphylococcus aureus. ¿Listo? ¿Logran verlo? Ahora sí.
Listo. Entonces aquí, por ejemplo, van a tener neumotórax, pero para acá al otro lado estamos viendo como si es que lo hubieran baleado, ¿no? Como si lo hubieran sacado con sacabocados. Eso es estafilococo aureus. Y el último punto que ustedes sí o sí tienen que recordar con la radiología es cuando tengan una lesión que esté a nivel apical, como si es que fuera un hueco. Eso le llamamos caverna, y eso es típico de los casos que tienen tuberculosis. ¿Listo? Entonces, la caverna es típica de tuberculosis. Entonces, cuando tengan ustedes un paciente joven, que además tenga manifestaciones extrapulmonares, primera posibilidad va a ser micoplasma, especialmente si les dicen que tiene anemia falciforme. Y la gran mayoría de pacientes que tienen anemia falciforme son de raza africana, o sea, son de origen africano. Entonces, si les dicen paciente de origen africano que tiene anemia falciforme y que viene con neumonía, pues uno de sus primeros diagnósticos puede ser micoplasma. Si es que no tiene fiebre, ¿qué pensarían ustedes? No tienen fiebre, pero viene con un proceso que parece disnea y tos. Neumonía. ¿Qué tiene? Recuerden que la anemia falciforme es la formación anormal de los eritrocitos. ¿Qué pasa si los eritrocitos están como en luna llena? ¿Qué va a suceder? Ya, no van a circular de manera correcta. ¿Dónde tenemos microcirculación? Cerebro, los ojos, riñones, pulmones y corazón. Entonces puede haber una trombosis. Entonces, si no tiene fiebre y tenemos síntomas respiratorios, pensemos más en una trombosis. A ver, si es un adulto, desde los, vamos a decir, 20 y tantos hasta los 50 y tantos, el caso clínico casi siempre vamos a pensar en un neumococo. Y si es que nosotros tenemos un paciente hospitalizado y nos dicen que es un gram negativo, ya saben, pseudomonas o estafilococo aureus. 10% hemos dicho que están asociados al ventilador, y en este caso el paciente les va a decir que tiene una secreción verdosa. De aquí para el resto de su vida, siempre que les digan verdosa, todavía verdosa como brillante, esos son casos de pseudomona. ¿Listo? Y finalmente, en factores de riesgo. El paciente que es alcohólico o que ha tenido una neumonía relacionada al alcohol, estos se asocian a anaerobios. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el caso que nos dijo su compañera, acinetilado, voy a hacer uno, y estos llegan mucho a abscesos. ¿Listo? El anciano que no se mueve y que está en ambientes cerrados puede tener algo que se llama legionela. ¿Listo? Que es otro tipo de microorganismo que le puede causar. No, se descubrió por primera vez, de repente te estás confundiendo con los priones, la enfermedad de los priones, que eso sí está relacionada con las vacas y se llama la enfermedad de la vaca loca. Pero, porque hay un depósito de microRNAs en el cerebro. Pero la legionela se descubrió justamente con un grupo así como los rotarios, que fueron a un congreso y en el sistema de ventilación había justamente esta legionela y se enfermaron toditos y colapsaron a esa ciudad. Entonces fueron todos y dijeron la enfermedad de los legionarios y le pusieron el nombre de legionela. Los pacientes que tienen ACV generalmente se aspiran, no tienen cómo movilizar bien sus secreciones y estas llegan al pulmón. Cuando hablamos acerca de sangre, ya les había dicho, ¿cuál era? Estafilococo aureus, y generalmente los pacientes que consumen drogas endovenosas. Los pacientes que tienen malformaciones pulmonares, vamos a pensar primordialmente en pseudomonas, y finalmente tenemos que pensar en el neumococo casi en todos los casos, ¿cierto? Hemos dicho un paciente que generalmente va a ser ambulatorio, raros casos vamos a tener que hospitalizarlos. Para terminar este punto, para que puedan ir en paz. Los casos más claros, sobre todo los que necesitan irse o no a su casa, van a ser aquellos pacientes los cuales nosotros podamos hallar lo que se llama el CURB 65. El CURB 65 es un score que nos mide confusión, le da un punto, urea, que es mayor a 19-20, otro punto, frecuencia respiratoria mayor de 30, otro punto, presión arterial, sobre todo sistólica, menor a 90 y diastólica,
menor a 60, un punto, y 65 viene por la edad. Más de 65 años, un punto. Si tiene de 0 a 1, a pesar de que tenga neumonía, va a la casa y ustedes le dan tratamiento ambulatorio. Si tienen mayor o igual a 2, lo hospitalizan. Si tienen más de 3, a UCI. Pero en la vida real y en el Perú, no todos van a entrar a UCI. De hecho, si ustedes llaman al luciólogo por un paciente que tiene un CRUF 3, les va a decir, oye, que estamos en el Perú. Entonces, ¿qué pacientes realmente necesitan ventilación mecánica? Para eso necesitan ustedes conocer FIN. Aquellos que tengan fatiga respiratoria, inestabilidad hemodinámica y trastorno del sensorio, es decir, aquellos que tengamos elevación de CO2 pero que no mantengan su presión y que además estén con alteración de sensorio, necesitan ventilación mecánica. Entonces, antes de que se vayan, paciente varón, 22 años, desde hace 3 días presenta tos y dolor torácico. Al examen tiene taquipnia, las vibraciones vocales están aumentadas, hay politiraje, y vemos que hay crepitante y soplo tubérico. No lo piensen más. ¿Escuchan soplo tubérico? ¿Qué cosa es? Muy bien. Si tiene 22 años, estreptococo, neumonía. Hemos dicho de 20 hasta más o menos antes de los 65. Vamos a decir, casi siempre todos son estreptococo neumonía. Pregunta residentado médico 2022, o sea, una regaladísima para ustedes. Mañana continuamos con los casos clínicos, los tengo aquí guardaditos, y tenemos que terminar los casos. De hecho, ya los han terminado con sus compañeros. Vamos a repasar las cosas que han hecho y de repente precisar sobre todo el fisiopato. ¿Listo? Nos vemos esta mañana, chicos.